sexto congreso de Rexacol, o sea, de la Red de Salud Colectiva. Y ya diremos en qué se diferencia la salud colectiva de la salud pública, o si es un cambio de nombre, nada más. Pero como aquí se han dicho cosas muy importantes, y como el compañero que me presentó dice que yo soy psiquiatra, yo fui psiquiatra una vez en mi vida, no soy. Y los psiquiatras y los que tienen alguna formación psicoanalítica hablan de los mecanismos de defensa. Y hay un mecanismo de defensa que todos lo usamos mucho, que es la proyección. Responsabilizar al otro, no se tiene la culpa, el otro es el que no hace, el otro y yo. Entonces yo voy a hacer 3 preguntitas ahorita, así como Jennifer me hizo preguntas. Yo quiero saber cuántos de aquí, aunque sea, tienen una constitución y han hojeado la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenten, vean para qué. ¿Cuál fue el ofrecimiento electoral el año 98 de Hugo Chávez Frías en su campaña, cuando arrancó? Que iba detrás de la ambulancia en términos hípicos y que llegó de primero. ¿Cuál fue el ofrecimiento electoral de Hugo Rafael Chávez Frías? Vamos a una constituyente originaria para refundar la República. ¿Y por qué no dijo para refundar el Estado, la nación, el país? ¿Por qué no dijo eso? Porque ha podido decir, yo voy a refundar el Estado venezolano, o voy a refundar la nación venezolana, o voy a refundar el país llamado Venezuela. ¿Por qué no dijo eso? ¿Qué significa refundar la República? Reeducar. No hay preguntas buenas ni malas. Pero tenemos que saber, y en nuestra Constitución, en el prólogo de la Constitución, ¿quién se ha leído el prólogo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Hace años. El prólogo es lo primero. Media página de la Constitución es el prólogo, un discurso que hay allí. ¿Quién lo escribió? No lo escribieron los constituyentes. Lo escribió el poeta Gustavo Pereira, poeta y abogado alzoatiguense, vivo todavía, Premio Nacional de Poesía. Y en esa media página él sintetiza cuántos artículos hay en la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Somos venezolanos, todos los que estamos aquí. ¿Cuántas veces en aló presidente Chávez parecía un mago sacándose la Constitución del bolsillo de atrás, del de adelante, desde el de la camisa? Se sacudía a la oreja y se sacaba una Constitución. Y fíjate cómo estamos después de 25 años. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene 350 artículos. Y un artículo famoso que es el artículo 350, que es invocado hasta la saciedad. Entonces, ¿por qué no dijo que refundaba el Estado? Porque el sistema político lo constituye la República. Y la República se rige por una Constitución. Y la Constitución es como la partida de nacimiento de la República, del Estado-Nación, del país, de la patria. ¿Por qué no dijo voy a refundar la patria? Sino dijo, cuando se despidió el 8 de diciembre, ahora tenemos patria. Y salió un candidato por ahí, sí tenemos patria, pero no tenemos papel toalé.
que sepamos dónde estamos parados. ¿Y por qué? Y ahora digo, él dijo, vamos a una constituyente, porque es la única que puede cambiar la constitución de un país, aquí en cualquier país del mundo. Y la constitución se puede modificar, por poner un término general, pero aquí, ¿dónde está el abogado, el amigo Peltrano allá? ¿Qué abogado? Pero sabe, que la constitución se puede reformar y se puede enmendar. Y que para reformar la constitución, yo la puedo reformar ¿desde qué artículo? No lo diga, abogado. ¿Desde qué artículo yo puedo reformar la constitución y desde y cuáles no puedo reformar? Tengo que saber todo eso si vamos a criticar tanto al gobierno como a la oposición, porque aquí todos somos corresponsables. Le voy a decir por qué. La Constitución, del artículo 1 al 9, esa es la columna vertebral de la República Bolivariana de Venezuela. Y para usted reformar alguno de los artículos del 1 al 9, tiene que convocar a una constituyente, porque eso implica hacer una nueva constitución, es decir, implica hacer una nueva partida de nacimiento. Pero la puedes reformar del 10 al 350 y la puedes enmendar desde el 10 hasta el 100. ¿No es así? Por técnica legislativa. Entonces los que nos dedicamos a salud tenemos que tener una visión transdisciplinaria. No podemos explicar la realidad y el mundo desde nuestra disciplina. ¿Y qué dice el artículo 3 de la Constitución? Fundamental para todo lo que hemos discutido aquí, lo que podemos discutir. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, Fíjese bien. el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dicho fin. Yo diría una guará, si aquí tuviera Francisco González, que también estaba invitado para esta tarde, que en Larense es guaro, ¿no? Una guará. Los fines esenciales del Estado venezolano es que nos respeten nuestra dignidad, señores. Nos respeten nuestra dignidad, por eso esto aquí tiene dignidad y vida digna. Y el desarrollo de nosotros como personas. Eso tiene que cumplirlo el Estado. Pero además dice cómo yo voy a lograr que me respeten mi dignidad y mi desarrollo. ¿A través de qué? De dos estrategias, procedimientos, teorías, como tú quieras. La educación y el trabajo. Como dirían en tierra, en Semana Santa, cógeme ese tronco de la uña. Chúpate esa mandarina. Entonces, fíjense, ¿y qué dice el artículo 4 de la Constitución? La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Solidaridad, cooperación y corresponsabilidad. Todo lo que está pasando aquí, todos nosotros los que estamos sentados aquí, los que no están aquí, tenemos responsabilidad de lo que está pasando. Y tenemos que hacer un mea culpa. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice entonces el artículo 5? Porque somos corresponsables, guste o no nos guste. Seamos
del MBR o seamos de la oposición radical o de la oposición democrática. Ojo, yo estoy críticamente con este proceso, nunca he sido de derecha. Desde que me conozco he sido un luchador social de izquierda, pero la izquierda es muy amplia también. Y hay la socialdemocracia que ya se confundió y uno no sabe si son de derecha, son más conservadores que los derechistas. O sea, entonces, el artículo 5, ¿qué dice? La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Entonces, la soberanía reside en nosotros, pero no en cualquier pueblo, sino vamos, ¿qué tipo de pueblo? ¿Y quién es el presidente? ¿Qué es el presidente de la República? El gobernador, los alcaldes, los diputados nacionales, los legisladores nacionales, los concejales, ¿qué son? Son pueblos, pero ¿qué además son? Son servidores públicos ¿de quién? De nosotros, el pueblo, son nuestros empleados, porque nosotros todos pagamos presupuesto y funcionan como reyesitos. Y funcionan sin obedecer al pueblo, sin escuchar al pueblo. Cuando la Constitución dice que si la soberanía reside intransferiblemente, quien la ejercerá mediante el voto, que tienen que escuchar al pueblo, pero no cualquier pueblo, ni a ese poder popular que está cooptado partidistamente por algunos partidos de oposición, pero la mayoría por el partido de gobierno. Eso es participación partidista, pero participación como pueblo, para sí, como pueblo, como sujeto colectivo, histórico, que tiene una historia y que vive en una sociedad. Ese es el pueblo que va a transformar todas estas cosas. Si no transformamos, no lo van a transformar los de arriba, porque siempre estamos pensando que son los de arriba los que van a transformar. Si nosotros no nos organizamos, los derechos, en la historia de los derechos humanos se han conquistado con sangre. Si no nos organizamos, no vamos a poder avanzar. Si no cambiamos la concepción que tiene el Estado venezolano a través de sus gobernantes en una salud pública tradicional que cumplió una misión en su época, que fue eficiente y efectiva, pero que en este momento, como decía Jennifer, se hizo funcional al mercado y al capital y convirtió la vida y la salud y la atención a la salud o a la atención a la enfermedad como una mercancía que yo intercambio. Yo voy y entonces buscando salud porque estoy enfermo o estoy en un programa de promoción de salud, pero me cobran, no tengo que pagar. Los derechos no se pagan, los derechos tienen que ser garantizados por el Estado. Entonces la salud se convirtió en una mercancía, sigue siendo una mercancía, pero además la salud pública ya es insuficiente e ineficiente para resolver los problemas que tenemos. De allí es que surge, ya lo dijo tanto Chiquito como Jennifer, surge hace ya casi 50 años la salud colectiva, pero que eso viene a su vez del año 1848, por allá en Europa, cuando un señor, ahí pusieron el pensamiento, llamado Rudolf Virchow, un patólogo alemán, decía
que la medicina forma parte de una disciplina científica llamada política. Y plantearon él, alemán, William Farr, inglés, Luis Villarmé, francés, plantearon lo que se llamó en ese entonces, lo llamaron la medicina social. Y después los nuestroamericanos, nosotros, la retomamos como alames. Pero en el año 80, los brasileños hicieron una observación importante. Si seguimos hablando solo de medicina social, seguimos en la medicina, seguimos en la enfermedad. Porque todos nuestros ministerios, eso lo decía uno de los padres de alames, el doctor Granda, Edmundo Granda, ecuatoriano, salubrista público, marxista, que decía que todos nuestros ministerios, todos los ministerios del mundo, pero de América, de Canadá hacia abajo, son ministerios de la enfermedad. Están diseñados, funcionan para atender enfermos, no para mantener la salud y la vida. Y los médicos y las enfermeras y los bioanalistas y los terapeutas de cualquier tipo somos expertos en enfermedad, pero sabemos muy poco de salud. Más allá de que la salud es un derecho social fundamental asociado a la vida, artículo 83 de la Constitución. Pero la Constitución dice en el artículo 84 que para yo poder garantizarnos a todos nosotros, los venezolanos y los residentes en este país, el derecho a la salud, tenemos que formar un sistema público nacional de salud. ¿Por qué no es único? Que Chiquito insiste mucho en eso. Porque en la constituyente del 98, 99, había muchos intereses también. Y entonces no se pudo con los intereses militares. Por ejemplo, sanidad militar quedó aparte. Y los sistemas de previsión del magisterio, de los profesores universitarios, también quedó como un sistema poco aparte, que ha debido de integrarse. Teníamos 10 años para integrar el sistema de protección social de este país a través de la Ley Marco de Seguridad Social, que se aprobó en diciembre del año 2002, en pleno paro petrolero. Se aprobó esa. Debía integrar, daba 12 años, la Constitución daba 12 años para integrar todos los sistemas de salud previsionales a un sistema único. Eso no se logró, no se pudo, no se ha hecho, porque hay demasiados intereses, tanto en el Estado como en nosotros, en la sociedad. Eso no se ha logrado. Entonces nos falta, no es solamente, como dicen, soplar y hacer botella y tener solo voluntad política. Montémonos en un cargo a ver qué podemos hacer, si llevamos un plan y a ver si lo podemos ejecutar. Con eso que los gringos llaman el Estado profundo. ¿Y cuál es el Estado profundo? La burocracia. Y la burocracia aquí, el presidente da una orden allá y la cava hace aquí lo que él le da la gana y la alcaldesa hace otro tanto y otro tanto. Entonces no hay quien ponga orden en la pera. Es así. Y entonces, aguas abajo, todo el mundo está haciendo lo que le da. ¿No estamos claros? Entonces la salud colectiva, que es una salud alternativa a la salud pública, son 3 cosas. Es una corriente académica que se debe estudiar en las universidades, pero eso solo no basta. En eso se quedó la salud pública. Yo soy salubrista público en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Ahí se quedó. Tiene que haber, además, un movimiento social y político. ¿Quién va a hacer ese movimiento social y político? El Estado,
el funcionariado público, ¿no? Nosotros como pueblo organizado en diferentes formas de organización que hay, religiosas, políticas, deportivas, culturales, pero cuando coincidimos en un interés común. Y entonces, y eso solo no basta, de que sea una corriente académica y de que sea un movimiento social y político, sino se requiere de otros requisitos y otro componente sumamente importante, y que los que asistimos al taller de esta mañana con Carlos se repitió mucho, que es una praxis social. Praxis social es una relación dialéctica de dos, entre qué teoría, desde qué teoría nosotros nos estamos planteando la salud, los derechos humanos, el sistema público nacional de salud, y qué práctica tenemos. Porque yo vengo de esa formación, nunca pude ejercer privadamente, porque venía primero de una familia ultracatólica y querían que yo fuera José Gregorio Hernández y que atendiera a todo el mundo gratis, y después se me ocurrió ser socialista. La terminé de completar. Y entonces yo, cuando me gradué de psiquiatra, mi padre putativo, pero yo te voy a alquilar, él tenía unos consultorios, yo te voy a alquilar un consultorio. Y entonces me costaba trabajo ahí. Y yo llamaba a la secretaria, que era una señora sumamente decente y seria, una vez me dice: mira, fulana, ¿cuántos pacientes tengo? Entonces me dice ella: 2 cristianos y un pagano. Yo me pregunto, y yo, oye, esa señora seria, le digo: mira, Isbelia, yo la tengo en la gloria, Isbelia, ¿cómo es eso? No te entiendo. De eso de 2 cristianos y un pagano. Entonces me dice: claro, doctor, los 2 cristianos, yo sé que eso de cajoncito, usted primero no le va a cobrar la consulta y se los va a llevar directo para el hospital. El pagano es el único que paga los platos rotos. Y entonces llegó mi esposa, la primera con la que me comí, la segunda con la que me comí la cabeza de la zapuara. Me dijo: compañero, usted está más bien desembolsando real para alquiler de él. Haga lo que a usted le gusta hacer y no siga en eso, no se siga engañando. Dedíquese a lo que a usted le gusta, está con la gente hablando tonterías o hablando cosas. Usted no sirve para cobrar, usted no sirve para comerciante, porque nos vamos a morir de hambre. Porque la medicina privada sí. Y me pasó que yo, siendo residente asistencial en el hospital donde me gradué, un día nos entusiasmamos un grupo de residentes: oye, vamos a ganarnos una platica más y vamos a ser guardias residentes. Y bueno, como yo tenía siempre mala suerte, las guardias mías eran terribles, llegaba cualquier tipo de cosa. Me llegó una mujer, estoy hablando de Guayana, de las minas de Guaniamo, con un aborto séptico, un aborto infectado. Y cuando llega la mujer y va en fiebre en 40, después de venir por un camino de 6 horas, 7 horas, le digo a la enfermera: ponle un suero. No, doctora, así no. Todavía no hemos chequeado, no sé cómo se llaman eso. La tarjeta, no sabemos pues si está bien el seguro, no, tú sabes de eso. Pónsela, chico, que yo lo pago. Pónsela, pues. Y entonces a mí me llamaban entonces mis compañeros debut y despedida. Porque y esa vez tuve más bien que también pagar, porque le tuvieron que poner un suero, que si el hospital, que si no sé qué, para mandarla para el hospital, porque además no le iba a hospitalizar ahí, para mandarla para el hospital. Bueno, entonces dije: no sirvo para esto. Uno tiene que saber para lo que sirve. Entonces, para que veamos cómo es la situación. Entonces, la salud colectiva es eso, pero además tiene unas categorías importantes. La principal categoría, y que a ustedes le han enseñado por allí, los determinantes sociales de la salud. Un planteamiento del Comité de Determinantes Sociales de la Salud del 2005 de la Organización Mundial de la Salud.
Eso responde a una praxis, es decir, a una teoría sociológica funcionalista de tal comparación. Pero resulta que la salud colectiva no habla de determinantes sociales, sino habla de la determinación social de la salud, que es otra cosa. Es un concepto marxista que dice que lo social es como un paraguas, no niega lo otro, que cubre lo molecular, lo biológico, lo psicológico y lo social cotidiano, abarca todo. Entonces hay un concepto que se llama marxista, que se llama subsunción. Queda todo subsumido y por eso es que se habla de la determinación social. Por eso es que se mira que si lo biológico, nadie está negando lo biológico, lo molecular está allí. La vida se hizo de tres moléculas, carbono, hidrógeno y oxígeno, en X proporción. Esa es vida. Todo lo que tenga carbono y hidrógeno es vivo. Es planta, es un germen, un microbio o es un animal, somos nosotros, que somos los seres vivos de la naturaleza. Pero de allí a que todo lo vamos a explicar desde allí, eso responde a un paradigma positivista de Descartes, que dice: pienso, luego existe. Dussel decía, Carlos, que Descartes para los gente eran ángeles porque no tenían cuerpo, pensaban solamente. Somos cuerpos y somos. Entonces, la determinación social de la salud es una categoría fundamental de la salud colectiva. Y tiene por detrás todo un respaldo teórico marxista, que no quiere decir comunista, que es otra cosa. El marxismo es una teoría social, que también es una teoría política, como el psicoanálisis es una teoría social y también es una teoría clínica que tiene sus procedimientos, tiene sus técnicas. Pero no confundamos las cosas. Entonces, esa categoría, además, si tú empiezas a hablar de la determinación social, entonces verás, caemos en el método dialéctico. Pero el método dialéctico, visto rápidamente, lo podemos ver desde tres perspectivas. Milenariamente lo podemos ver en el yin y el yang de Lao Tse. Esa es una dialéctica, es la dialéctica de la armonía. En la naturaleza hay armonía. Hay algo que es caliente y algo que es frío. Aquí el compatriota, cuando estábamos haciendo el ejercicio, casi no le llegaba el hombro. Porque él es alto y yo soy bajo. Porque es hombre y es mujer. Es la dialéctica de la armonía. Eso después lo tomó Platón, lo transformó en idea, pero quien desarrolló fundamentalmente la dialéctica del espíritu y de las ideas fue Hegel, filósofo famoso y inteligente, pero un filósofo que sustenta con su filosofía el capitalismo, que fue maestro de Carlos Marx, nada más y nada menos. Entonces Carlos Marx, que fue su alumno, se dio cuenta de que la dialéctica de Hegel estaba al revés. El hombre estaba cabezas abajo, patas arriba, y lo volteó, hizo una inversión filosófica y agarró, y entonces dijo, la dialéctica materialista es de los contrarios. Hay siempre una fuerza contraria, acción y reacción, y por eso es que para Marx la historia no es el cuento de las batallas que ganó Bolívar y esto no, sino la lucha de clases. La lucha de clases, entonces uno de los métodos de la salud colectiva es el método dialéctico materialista, pero a su vez un filósofo de la liberación nuestro, inteligente, con una obra escrita bárbara de más de 50 libros de 100 páginas, de 1000 páginas cada uno, que se llamó Enrique Dussel, que se murió hace un año y pico. Murió el 5 de noviembre del 2023. Habla de la analéctica,
que es un método dialéctico para nosotros los latinoamericanos, porque nosotros somos pueblos que existíamos. Colón llegó aquí por casualidad y nos encontró. Dicen que nos descubrió. No nos descubrió nada. Nosotros existíamos, nuestro pueblo originario eran civilizaciones desarrolladas, tan desarrolladas como la europea, con avances científicos, tecnológicos. Nos conquistaron, nos sometieron, y Enrique Dussel dice que nos encubrieron. Y cuando nos encubrieron, nos dijeron que éramos unos indiecitos, chiquitos, aceitunos, subalternos, inferiores, y nos inferiorizaron. Entonces la analéctica de Dussel incluye al otro como las víctimas, como el principal que tenemos que emancipar, que dignificar, que darle libertad. Entonces fíjense que son tres concepciones del método dialéctico, todas importantes, todas interesantes y todas que debemos ver cuando las usamos, pero unas con un contenido más político. Entonces, dicho esto, como a mí me gusta pensar, soy un pensador, por eso uso la gorrita para ver si los pocos pelos que me quedan no se me terminen de caer todos. Pero no. Algunos dicen, oye, ese tipo sí es inteligente porque es calvo. No sé si eso será verdad. Pero entonces, veamos por qué estamos ahorita aquí en el país, pero en el mundo también están pasando cosas. Eso no justifica los errores que hemos cometido nosotros, ojo, no justifica. Pero hay un punto de inflexión en nuestra sociedad, que fue la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 develó eso que nosotros hemos llamado, y que Oscar Feo, cuando habla de salud colectiva, habla de la crisis civilizatoria, de la modernidad capitalista global, desenmascaró estas tres crisis. Y empecemos por la más reciente. El neoliberalismo se inaugura en el mundo en el año 1973, en Chile, con la caída de Salvador Allende, con la dictadura de Pinochet, que impuso, no fue Margaret Thatcher ni Ronald Reagan, sino que impusieron ellos, desde allá impusieron ese modelo neoliberal, que sigue campante, pero que hizo crisis en el año 20, está en el 2020, y estamos en esa crisis. Pero hay otra crisis hegemónica, fundamental, que fue la crisis después de la Segunda Guerra Europea. Yo también comparto con Dussel que Dussel no habla de que eso fueron guerras mundiales. No, eso fueron guerras intercapitalistas europeas, que participó algún país por aquí como Colombia en algunos y otros, pero eso fueron, y los gringos llegaron a última hora para hacer caer y me salí. Entonces, ese modelo imperial, colonial, yanqui, que nos ha sometido a todos, está haciendo crisis, declive. Logró vencer el mundo bipolar con la caída del muro de Berlín y con la caída del bloque soviético. Y creyó que ya estaba listo todo. Un funcionario de segunda del Departamento de Estado, pero apoyado, publicó un libro, Fukuyama, El fin de la historia. El capitalismo es lo único que hay y no nos salva a nadie. Bueno, estamos viviendo esa crisis de ese mundo unipolar que se generó desde ese momento, que balcanizó a Europa, destruyó a Yugoslavia, la partió en varios pedazos, a Rusia también, y ahí tenemos la guerra de Ucrania y la OTAN contra Rusia, porque Rusia ha querido ser invadida durante 4 veces en su historia, porque es el país más amplio del mundo, son no sé cuántos miles de millones
de territorio, como 2.000 y pico. Entonces, estamos en esa crisis. Y por supuesto la crisis civilizatoria para nuestra América, que se inauguró en 1492, con el encubrimiento, que dicen que fue el descubrimiento. Y como Jennifer decía esta mañana, nos conquistaron, o nos mataron, nos quitaron la vida, nos quitaron nuestra lengua, nos quitaron nuestros saberes, nos quitaron todo, que eso es lo que se llama el epistemicidio, o sea, todo el conocimiento, toda la cultura, nos transformaron. Estamos viviendo esto y no sabemos para dónde vamos. Algunos pensadores políticos dicen que tenemos 3 escenarios importantes. Un escenario general de que puede haber en Estados Unidos o en cualquiera de los países del G7 una guerra civil que va a desestabilizar de todas maneras. Ya está, Trump 2 está desestabilizando la economía mundial, pero va a desestabilizar económicamente. Otro, que es el surgimiento de un nuevo mundo, lo estamos viendo. Hay un mundo multipolar, y eso lo tuvo clarito Chávez desde el 2000. Vamos hacia un mundo multipolar, hacia un mundo más allá de las ideologías. Las ideologías existen y seguirán existiendo, pero que es los BRICS. Y los BRICS le están latiendo en la cueva a Estados Unidos. Y ya China, pues, en el comercio superó a los Estados Unidos. En tecnología ya superó a los Estados Unidos. Y en tecnología. Y en economía va rumbo a eso. Y con la guerra de OTAN, Ucrania y Rusia, que ocupaba el 4º lugar en la economía, en el 6º lugar en la economía, con la guerra, por supuesto, industria armamentista pasó al 4º lugar. Y ahí están los europeos sufriendo las consecuencias. Y están rearmándose. Piensan gastar de aquí al 2030 $8.000 millones. ¿Y en qué peligro que estamos? Una confrontación nuclear. Y que están provocando a Rusia, pero también están provocando, y ahorita hay muchas escaramuzas muy serias entre India y Pakistán. Y si ustedes saben lo que pasaría si entra, por ejemplo, una confrontación de ese tipo, que prácticamente van a desaparecer esos 2 países. ¿Y qué es la India para la salud? Señores, la India es la farmacia del mundo. El 90% de los medicamentos de todo el mundo se fabrican en la India. La de los laboratorios, Pfizer, todo eso lo fabrican allí y después lo envasan. Igual que se hacen con otra mano, buscando mano de obra más barata, que ensamblan aquí, ensamblan allá, montan el color en otro lado. Bueno, eso puede pasar. Entonces imagínense, nos quedamos sin medicamentos. Pues, para la enfermedad. Haya más enfermos. Nos morimos. No tenemos salida. Esto es no tener salida. Entonces tú dices, entonces ¿será que tienen los gobernantes imperiales un trastorno mental? Bueno, preguntémonos, hay que investigar eso. ¿Cuál es la importancia nuestra de Venezuela? Tenemos que tener claro eso, para saber cómo criticamos, cómo enfocamos nuestros enfoques para superar la crisis. Pero para superar la crisis, dividido, no vamos para ningún lado. Tiene que haber un acuerdo, una conciliación coyuntural, algo que nos una para luchar, porque nosotros somos la puerta de entrada de América del Sur. Puerta de entrada de América del Sur. Nosotros tenemos 3 frentes. Yo tengo algunas diferencias con eso de la salud mental colonial. La salud mental colectiva, yo digo decolonial, no digo el buen vivir, porque el buen vivir es una cosmología quechua y aymara, andina. El frente más pequeño de los
países bolivarianos, el frente es el Frente Andino venezolano, no el más pequeño. El Frente Andino, nosotros somos más caribeños. El Frente Caribeño es todo esto. Y por aquí circula, parece una tontería, pero por aquí circula entre el 14 y el 15% del comercio mundial. No es tontería. Y tenemos el Frente Atlántico también, donde desemboca el Amazonas y el Orinoco y el Caroní. Pero además tenemos un conflicto con la Guyana. Entonces, el buen vivir tiene otras formas cosmogónicas en las etnias caribe y taínas y guaraní. Entonces, bueno. Pero además, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela está probado que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y guste o no nos guste, y con todo lo contaminante que es, pero el petróleo va a seguir siendo la fuerza, la energía, por lo menos 100 años más. Pero no es eso solamente, sino que en América del Sur, Bolivia, está un poco más abajo, Bolivia es el primer país productor de litio. Es decir, toda la fabricación de tecnología de los chinos, ya tiene convenio con los chinos, está en Bolivia. Y el mayor cúmulo de agua para consumo humano, y las guerras de ahorita son por la energía, por el petróleo y por el agua, está en la confluencia del Guaraní, en el acuífero Guaraní, que está en la frontera con Argentina, Paraguay y Brasil. Y Rafael Bautista, que es un filósofo y sociólogo aymará boliviano, él dice de que hay serios proyectos para balcanizar América del Sur a través de Venezuela y Bolivia. O sea, entonces no estamos jugando carrito. Está en juego nuestra soberanía, nuestra patria, la vida de todos nosotros. Está jugando en esto. Con eso vuelvo a insistir, necesitamos repensar todas las cosas desde el punto de vista geopolítico, porque ahorita el pensamiento fundamental, hegemónico, es la geopolítica. Y por eso es que yo, junto con otras personas, planteamos que ya no podemos seguir pensando solamente en la salud colectiva como determinada socialmente, sino que tenemos que complementarla con que está determinada también geopolítica. Y ahí pare de contar. Y si quieren desarrollar esto, por ejemplo, lean, yo vengo escribiendo desde hace 2 años sobre eso, lean mi artículo de hoy en Aporrea, yo publico en Aporrea todos los viernes, lean el artículo que tiene que ver con todo esto. Creo que para abrir el compás de preguntas, lo dejaría hasta ahí, porque era lo que quería entonces decir. Decir otra cosa es profundizar, que no voy a ganar, no vamos a ganar nada. A mí lo que me interesa es que ustedes me digan qué entendieron, qué no entendieron, qué interrogantes tienen, y que ustedes se vayan de aquí no claritas, sino bien problematizados, para que empecemos a registrar libros y a leer libros y a leer autores como los que nos dijo Carlos, y a leerse a Dussel, leerse a Frank Hinterland, que era, lo llamaban el marxista de América, pero era un alemán radicado en Costa Rica hace mucho tiempo, que entró a nuestra América por Chile con el golpe se hizo. Y que leamos también a Dussel, que fue premio del pensamiento crítico de Simón Bolívar, que leamos a Juan José Bautista, hermano de Rafael, que también tiene un libro con el que se ganó el premio al pensamiento crítico Simón Bolívar, Pensar desde América Latina. O sea, tenemos que empezar a pensar desde nosotros. Casi todos los autores que citó Carlos son autores nuestroamericanos. Es nosotros somos, tenemos el mayor, yo creo que el mayor riqueza
que nosotros tenemos no es el petróleo, no es el oro, no son los diamantes, somos nosotros mismos, pero nosotros mismos comprometidos con la transformación, pero comprometidos con la transformación como un pueblo unido, con nuestras distinciones, no diferencias, distinciones. Las diferencias las marca la colonialidad, la distinción de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Que bueno, que veo que aquí están estudiantes y no les voy a enrollar la vida por eso, pero empiecen a leer sobre eso también. Pero, Dussel decía, nosotros no somos diferentes, porque esa es la diferencia con nosotros somos distintos. Y dentro de las distinciones tenemos semejanza. Bueno, hacer un poco, no era lo que yo pensaba plantear aquí, pero que me parece más importante esto que lo que iba a plantear. Si quieren algo y lo van a leer en menos láminas, en 3 paginitas, métanse en www.aporrea.com y buscan un artículo de Pedro Alcalá y dice, el de hoy dice, curando desde la dignidad, sanando desde la dignidad, una propuesta geopolítica decolonial y de la dignidad en salud colectiva. Gracias.